Noticentro 1, CMI. Gobierno nacional y autoridades locales ajustan medidas para garantizar seguridad y movilidad frente a paro armado anunciado por el ELN. Urgente llamado de alcaldes al gobierno nacional por migración venezolana. Ya hay casi 2 millones de venezolanos en el país. Asesinan a taxista en Barranquilla. Un menor venezolano fue aprehendido por el crimen. Desmantelan cementerio de autopartes en el sur de Bogotá. Hallan más de 20 vehículos robados. Intolerancia en Bucaramanga. Altercado entre guardia de tránsito y venezolanos en plena calle. Ya van más de 14.000 comparendos por infracciones de tránsito, más de 7.000 por mal parqueo. ¿Se usaron explosivos en protestas? Sigue polémica en Medellín. Policía revela que encapuchados usaron artefactos explosivos. Urgente llamado de alcaldes al gobierno nacional por migración venezolana. Ya hay casi 2 millones de venezolanos en el país. Asesinan a taxista en Barranquilla. Un menor fue aprehendido por el crimen. Desmantelan cementerio de autopartes en el sur de Bogotá. Hallan más de 20 vehículos robados. Intolerancia en Bucaramanga. Un hombre se niega a dar limosna a venezolanos y termina golpeado. Ya van más de 14.000 comparendos por infracciones de tránsito, más de 7.000 por mal parqueo. ¿Se usaron explosivos en protestas? Sigue polémica en Medellín. Policía revela que encapuchados usaron artefactos explosivos. Con Luisa Tobo. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En alerta máxima están las autoridades por el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN en el país. Transportadores le solicitaron al gobierno nacional acompañamiento desde este viernes en las carreteras. En Bogotá algunas zonas ya están militarizadas. Vamos con Stig Luengas, que se encuentra en el centro de la capital. Stig, muy buenos días. ¿Y qué medidas ha tomado el gobierno? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues las medidas son las siguientes: mayor pie de fuerza tanto en las capitales, ciudades, también en las carreteras. Justamente me encuentro a esta hora con el director de la Policía de Tránsito y Transporte, él es el general Carlos Rodríguez, quien nos va a indicar cuáles son esas medidas que ustedes anunciaron esta mañana con el gobierno y con los transportadores también de carga. General, bienvenido. Bueno, en este momento es importante manifestar que el 100% de la fuerza pública estamos comprometidos sobre los diferentes ejes viales en las diferentes capitales, también los terminales de transporte terrestre, aéreo y fluviales, con el fin de garantizar la movilidad del territorio nacional. En este momento tenemos algunas dificultades en norte de Santander, el resto del país no se tiene ninguna clase de novedad. También se habla de que ya hay unas capturas con antelación de este paro armado del ELN. A ver, en este momento tenemos capturas especialmente de diferentes GAO. En 8 departamentos se han realizado 18 capturas por tráfico y porte de armas de fuego, de igual manera por antecedentes, especialmente por delitos de homicidio y narcotráfico. Se tiene también prevista muy seguramente la restricción de algunos vehículos de carga en horas de la noche en departamentos como Arauca, norte de Santander y de igual manera Antioquia y Chocó. Gracias, general. Nosotros estaremos hablando de esta restricción y también de la respuesta del gobierno nacional frente a este paro armado que iniciaría este viernes. Más adelante volvemos, Luisa. Stig, así es, muchas gracias. Y un taxista fue asesinado en el suroccidente de Barranquilla. Uno de los presuntos homicidas es un menor de edad de nacionalidad venezolana. Jorge, muy buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Los 2 jóvenes que perpetraron este asalto y posterior asesinato del taxista Víctor Ibáñez abordaron el taxi como pasajeros. Luego, en un forcejeo e intentando atracar al conductor, le propinaron una herida con arma blanca. Uno de los asesinos fue capturado en el mismo instante gracias a un operativo rápido por parte de la policía. Resultó ser un menor de edad de nacionalidad venezolana. El otro fue capturado posteriormente, es colombiano y mayor de edad. Más adelante las autoridades estarán entregando otros detalles a propósito del asesinato de este taxista. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y siguen las denuncias por hurtos en Cartagena. En el año ya se han denunciado 11 casos más de los que se registraron en el mismo periodo de 2019. Vamos a Cartagena con Tatiana, quien nos tiene toda la información. Tatiana, muy buenos días. Buenos días, Luisa, televidentes. Pues de acuerdo con el Centro de Observación y Seguimiento del Delito, el hecho de que se hagan denuncias virtuales deja en evidencia el aumento en los hurtos. Pues la ciudadanía pide mayor presencia de las autoridades en los diferentes sectores de la ciudad y también que se extienda la prohibición del parrillero hombre a más barrios. Más adelante, ampliación de esta noticia.
Se registró en Japón la primera muerte por coronavirus, que ya deja a más de 1.350 fallecidos en el continente asiático. El gobierno de Venezuela confirma las razones de la detención del tío de Juan Guaidó y Save the Children revela un alarmante informe sobre cómo afecta el conflicto a los niños en el mundo. Panorama mundial en Noticentro 1 CMI. Japón confirmó la primera muerte en el país por el peligroso coronavirus. El país nipón ya había registrado más de 240 contagios en el crucero Diamond Princess, pero este es el primer deceso confirmado. Las últimas horas fueron las más mortales por el virus en la provincia de Hubei en China, pues se registraron 242 muertes por el COVID-19. También hubo un pronunciado aumento en el número de casos con 14.840 siendo diagnosticadas con el virus. Estos nuevos casos y muertes en la provincia han elevado la cifra de muertos a nivel nacional por encima de los 1.350 con casi 60.000 infecciones en total. Mientras tanto, el crucero estadounidense Westerdam, cuyo desembarco fue rechazado por 4 países por sospechas de coronavirus, llegó finalmente a Camboya para desembarcar. La dictadura de Kim Jong-un ejecutó a un funcionario que violó la cuarentena por el coronavirus. La prensa surcoreana reportó la extrema condena contra un empleado comercial que debería estar aislado, pero que visitó un baño público. El funcionario en el área comercial fue arrestado e inmediatamente fusilado cuando se descubrió su acción. Save the Children denunció un preocupante panorama en el mundo. Según el informe Paren la guerra contra los niños, casi 1 de cada 6 menores en el mundo, unos 415 millones, vivía en una zona de conflicto en 2018, más del doble que en 1995. Según la ONG, las violaciones graves contra ellos aumentaron un 170%, y desde 2005 se registraron al menos 95.000 niños asesinados o mutilados. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó que Juan José Márquez, el tío del líder opositor venezolano Juan Guaidó, fue detenido por trasladar en un avión comercial supuestos explosivos y chalecos antibalas. El señor tío de Juanito Limaña traía dentro del avión que trajo Juanito Limaña material muy peligroso. Traía su chaleco antibalas, no lo declaró, lo traía puesto. Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva. El ministro británico de Finanzas Sajid Javid sacudió al ejecutivo de Boris Johnson al anunciar una inesperada dimisión 2 semanas después del Brexit y un mes antes de la presentación del presupuesto anual del gobierno. Johnson le habría ordenado que destituyera a todos los miembros de su equipo de asesores, a lo que él se opuso y luego informó de su renuncia. A finales de marzo iniciarán las pruebas piloto para la red 5G en el país. Con esta tecnología, la red pasará a tener una velocidad 10 veces mayor. Sin embargo, de los colombianos hoy conectados a Internet, tan solo el 60% tiene acceso al 4G. ¿Le pasa que cada vez quiere tener mayor conectividad tecnológica y mejor calidad en la señal de las redes? Pues para este año, Colombia recibirá la 5ª generación de Internet, la tecnología 5G. Esta le permite a los usuarios una conexión mucho más rápida y eficiente, cuenta con un mayor ancho de banda, permite masificar el uso del Internet de las cosas con un amplio número de conexiones y mejora el tiempo que se tarda en enviar y recibir paquetes dentro de la red. Alta velocidad en comunicación a nivel de celular, a nivel de otros medios, por ejemplo, sensores de carros autónomos, a nivel de cámaras que están en la calle. Además, la velocidad de la red pasa a ser 10 veces mayor. En 3G, una película que, por ejemplo, debe tener sus 4 o 5 gigas, para descargarla uno puede, en 3G tardaría 16 horas. 4G, tal vez un poco menos, la mitad del tiempo. El 5G la puedes descargar en segundos. Sin embargo, aunque llegue esta tecnología, de los colombianos hoy conectados a Internet, tan solo el 60% tiene acceso al 4G, mientras que el 35% usa el 3G y el 5% aún recibe la señal a través del 2G. Colombia ya desde el año pasado colocó a subasta el tema de la asignación de espectro, ¿cierto? Donde se debe regular. Países como México, Brasil y Chile ya avanzan en pruebas piloto para esta conectividad. Se espera que para finales del mes de marzo se inicien las pruebas piloto del 5G en Colombia.
Continuamos en Noticentro 1 CMI. En alerta máxima están las autoridades por el paro armado anunciado por la guerrilla del ELN en el país que iniciará este viernes 14 de febrero. Transportadores le solicitaron al gobierno nacional acompañamiento en las carreteras. En Bogotá algunas zonas ya están militarizadas. Las zonas con mayor riesgo son el Catatumbo y el Pacífico colombiano. Esticlo, saludo de nuevo y ¿cuáles son las medidas de seguridad? Luisa y televidentes, así es, me encuentro en el centro de la capital del país, justo en un puesto de control por parte de la policía ante este paro armado del ELN. Pues las medidas es aumentar el pie de fuerza tanto de uniformados de la policía como también del ejército. Justamente hace pocos minutos estuvimos dando una ronda por Bogotá y encontramos que ya hay ejército en algunas zonas. En alerta están las autoridades por el inicio del paro armado anunciado por el ELN. Decretamos paro armado en el territorio nacional. Ante el llamado de esa guerrilla a los transportadores de no movilizarse desde este viernes por carreteras principales, el gobierno se pronunció. La idea es que los transportadores tengan la certeza y la garantía de que van a poder hacer sus operaciones de transporte y de carga protegidos y custodiados por las Fuerzas Armadas de Colombia. Los gremios de carga afirmaron que habrá operación terrestre a pesar del temor. El sector transporte de carga desde luego siente temor, pero sentimos la seguridad por el dispositivo y todo el apoyo que tienen como fuerzas militares y el Ministerio de Defensa ha consolidado para prestarnos seguridad en las carreteras. Las autoridades tomaron medidas estrictas para este fin de semana con el fin de garantizar la seguridad de los colombianos. Se tiene una alerta absolutamente en los 1.101 municipios del territorio nacional. Conocemos que estos delincuentes pueden realizar labores panfletarias, labores de publicidad, con banderas, con explosivos, con alguna actividad. Esto implica que la fuerza pública esté inmersa, como siempre, en estas actividades, específicamente del 13 al 17 de febrero. Noticentro 1 CMI recorrió la capital del país y evidenció que el Ejército Nacional ya tiene hombres en las calles de Bogotá, medida que se adoptaría en otras ciudades principales. Luisa, hay mucha atención porque conocemos de primera mano, Noticentro conoce que fue capturada una mujer hace pocos minutos, supuestamente sería del ELN y se movilizaba por la vía a Medellín con una ametralladora, con municiones y con un silenciador. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el centro de la capital del país, informó Estiglo Engas para Noticentro 1 CMI. Esti, gracias. Y los alcaldes de las ciudades capitales reunidos en Bogotá le hicieron un urgente llamado al gobierno nacional para que agilice recursos y medidas de seguridad para atender y controlar a los millares de venezolanos que a diario llegan al país. Según el DANE, en Colombia ya hay 1.935.000 venezolanos. De ellos, la mayoría en la capital de la República. Bogotá tiene una población de 7,5 millones de habitantes y 350.000 venezolanos. La situación es dramática en algunas otras ciudades. Por ejemplo, en Riohacha, de 280.000 habitantes, 60.000 son venezolanos, es decir, el 22% de su población. Pero sí es una situación que se nos está saliendo de las manos y pedirle apoyo al gobierno nacional para que nos brinde más apoyo en los temas migratorios. En Cúcuta, de 710.000 habitantes, 100.000 son venezolanos. En Bucaramanga, 1.150.000 habitantes, hay 60.000 venezolanos. En otras ciudades como Valledupar, de 550.000 habitantes, hay 40.000 venezolanos. En Yopal, de 150.000 habitantes, 14.000 son venezolanos. En Cali, de 2.200.000 habitantes, 67.000 son venezolanos. Por esta situación, los alcaldes de ciudades capitales reunidos en las últimas horas en Bogotá clamaron del gobierno nacional ayuda para poder atender las necesidades básicas de esta población migrante, sobre todo en temas de salud y educación. Y tienen una preocupación mayúscula: la inseguridad que, según algunos mandatarios, están ocasionando. Por ejemplo, el de Yopal ha realizado brigadas que prácticamente están sacando a los venezolanos de su municipio. Vinculados venezolanos en el tema del raponazo, del atraco, drogadicción y prostitución, y obviamente invasión de espacios institucionales que también los convierten en baño público. Sí, lamentablemente los últimos homicidios que hemos tenido son de venezolanos y hoy están siempre inmersos en riñas, en peleas, en asesinatos. Es lamentable que hoy llegue la población venezolana a hacer estrago a las demás ciudades. El tema es delicado. Hay que tratar a la población migrante con mucho cuidado, atenderlos sin descuidar a los nacionales
pero tampoco caer en actos de xenofobia, en actos de repudio. Me parecería una falta de criterio, cerrar la puerta, ser agresivo y tener una postura frente a la comunidad venezolana de intolerancia. Si bien es claro que algunos venezolanos han incrementado los índices de criminalidad de delitos callejeros en las grandes ciudades del país, también es cierto que muchos aportan a la economía nacional. Así como hay casos de delincuencia, pues hay casos también de una gente trabajadora, pujante, que quiere buscar refugio en este país para salir adelante, y a eso también tenemos que tener cabida. ¿Y cómo ayudarles a que realmente se puedan incorporar a aspectos productivos de la ciudad? Hay que verlos como una oportunidad. La minoría que hoy de alguna forma está delinquiendo en la ciudad, pues sí necesitamos rápidamente tener la información para poderlo judicializar. Reunidos en Bogotá, los alcaldes de las ciudades capitales pidieron mayor apoyo del gobierno nacional para atender a la población migrante venezolana que está llegando masivamente a las principales ciudades del país. Y a propósito de venezolanos, un taxista fue asesinado por un menor de 17 años en el suroccidente de Barranquilla. El homicida, que fue identificado y posteriormente capturado con el avión Halcón de la policía, es de nacionalidad venezolana. Jorge, buenas tardes. ¿Y quién es la víctima de este homicidio? La víctima fue identificada como Víctor Ibáñez, de 49 años de edad, quien trabajaba como taxista en la ciudad de Barranquilla, en el suroccidente de la capital del Atlántico. Víctor Alfonso Ibáñez Medina fue asesinado por dos antisociales que iban a atracarlo. Uno es menor de edad, de nacionalidad venezolana. Al oponerse al atraco, Ibáñez Medina fue herido en el cuello por los delincuentes que habían tomado el taxi como pasajeros. Los vecinos del sector nos comunican de que dos personas que se transportaban como pasajeros en el taxi que conducía nuestro compañero Víctor, forcejeaban dentro del carro, y uno de ellos como que le propina una herida mortal con arma blanca a la altura del cuello, y casi de manera inmediata pierde la vida. Los habitantes del sector alertaron a las autoridades, que desplegaron un rápido operativo para capturar a los homicidas. Inmediatamente la policía hace un operativo y logra capturar a uno de los dos asaltantes o asesinos de nuestro compañero taxista, y resulta que es un joven de 17 años, nacionalidad venezolana. El segundo atracador fue capturado minutos después. En otras noticias, Luisa, le cuento que hace pocos minutos se ha adelantado una visita por parte de personal del CTI, de la Fiscalía, a la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla. Se está requiriendo información a la administración local alrededor de la contratación del Plan de Alimentación Escolar PAE en el año 2014. Sobre este hecho ha dicho el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que se trata de una documentación que se está solicitando por parte del ente investigador alrededor de esta contratación del Plan de Alimentación Escolar. Más adelante tendremos otras noticias desde la capital del Atlántico. Jorge, muchas gracias. Intolerancia en Bucaramanga. Un agente de tránsito y su esposa fueron agredidos físicamente por migrantes venezolanos, según ellos, por no darles una limosna. Ana Mercedes Ariza, en Bucaramanga, ya fueron identificados los agresores y cómo se encuentra el agente de tránsito. Buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes, cordial saludo. Pues me encuentro en el sitio donde ocurrieron los hechos. Las personas aún no han sido capturadas por las autoridades y el agente de tránsito, tras ser valorado médicamente, se encuentra en incapacidad. Sin un diente y con lesiones en su cuerpo, terminó el agente de tránsito Hernán Niño, quien asegura recibió la paliza porque no tenía la limosna que le pedía un grupo de venezolanos en la calle. Me pidieron dinero, pero yo les dije que no tenía. Y entonces me pusieron a decirme en chupasangre, que ratas, que yo no sé qué, y a insultarme. Entonces le dije, pero ¿por qué me insultan? Respéteme, ¿qué? Y me botaron. Y entonces me agredieron, y cuando salió mi esposa a intervenir porque me estaban pegando entre tres, entonces a ella también la golpearon. Testigos del momento repudiaron el hecho. Porque ahí hubo agresión, el señor de la tránsito le estiró y los otros muchachos también le tiraron y ahí se agarraron. Hay que pensar en las dos partes, ¿no? ¿Cuál fue el agresor iniciando y cuál fue cuál fue la causa? El agente asegura que usó su casco como defensa contra los agresores porque nadie lo apoyó. Pues a mí me botaron dos y por detrás otros tres, eran tres, y el último, lo único que me pude defender fue con el casco, y a uno le quité una patacabra que
que la voy a analizar ahí en el procedimiento que tengo que poner la queja. Para las autoridades, la judicialización de este tipo de población migrante se hace difícil por la falta de controles de identificación. En este momento tenemos un total de 12 venezolanos que han sido capturados. Tenemos una dificultad en la individualización de las personas. Tuve una reunión el día de ayer con el director de Migración Colombia. El control migratorio va a ser importante, los procedimientos que se van a hacer. Por este hecho, tanto las autoridades de policía como de tránsito adelantan investigaciones al uniformado. En parques y escenarios públicos, Migración Colombia y la policía reactivarán las labores de control a esta población migrante en esta región del país. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Para Noticentro 1 CMI informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, gracias. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Linchan a supuesto ladrón en Cali. Ciudadanos le quemaron la moto. Ya volvemos. Yo a matar un mani. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Justicia por mano propia en Cali. Un presunto ladrón fue detenido por la comunidad en el sur de la ciudad. Las personas golpearon al hombre y le quemaron la motocicleta. Javier, buenas tardes. ¿Y quién es el presunto ladrón? Luisa, televidentes, buenas tardes. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años que fue sorprendido por la comunidad, según relatan testigos en el sector, en el momento en que intentaba robar a una pareja que se movilizaba en un vehículo en este sector. El presunto delincuente fue sorprendido por ciudadanos en el sur de la ciudad cuando, según testigos del sector, intentaba atracar a una pareja que estaba esperando dentro de un vehículo en este semáforo. La comunidad se percató del hecho y de inmediato lo rodeó. Posteriormente lo bajó de la moto y lo golpeó con todo lo que tenía a la mano. Posteriormente los exacerbados ciudadanos quemaron la motocicleta en la que se movilizaba. La policía llegó al sitio e intervino para que el hombre no fuera linchado. El presunto ladrón, al parecer, estaba en compañía de otro motociclista, quien escapó dejando abandonado a su compañero de fechoría. Las autoridades piden a la comunidad no hacer justicia por mano propia. Que permitan que la institucionalidad actúe con sus herramientas para poder judicializar adecuadamente a quienes están cometiendo delitos en la ciudad. Las autoridades señalan que quienes linchen a un delincuente podrían estar incurriendo en lesiones personales y hasta en homicidio. Señalan las autoridades que en lo que va del año 700 personas han sido capturadas por diferentes hurtos y el llamado que le hacen a la comunidad es que si llegan a sorprender a un ladrón, lo capturen, lo amarren y le den información a la policía. Información desde Cali, Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Javier, gracias. Y sigue disparada la inseguridad en Cartagena. En el año ya se han denunciado 11 casos más de los que se registraron en el mismo periodo del 2019. Tatiana, buenas tardes. ¿Y qué medidas están tomando las autoridades? Buenas tardes, Luisa, televidentes. Pues las autoridades han aumentado los controles en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, la ciudadanía pide mayores medidas para contrarrestar los hurtos. Temor permanente es lo que siente la ciudadanía por el aumento de robos en la capital de Bolívar. Se siente angustiado, uno ya no confía en nadie, ni siquiera en los que tenemos enfrente y a los lados. De acuerdo con el Centro de Observación y Seguimiento del Delito, los hurtos han aumentado considerablemente en los diferentes sectores de la ciudad. No deja de ser preocupante el crecimiento que se ha venido presentando, porque en términos de lo que fue el registro hace 2 años, tenemos un aumento de más del 40-50% en los hurtos. La ciudadanía pide mayor presencia de las autoridades en barrios y lugares turísticos. Ya no pueden ni sentarse en la puerta, a que se expone a que tan siquiera por un celular lo pueden matar a uno, porque no tanto que roben, sino que le meten una puñalada o un tiro a uno. Según cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Cartagena, este año hay 11 casos más de hurtos en comparación al mismo periodo del año anterior. La ciudadanía también pide que se extienda el decreto de parrillero a más zonas de la ciudad. Informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Y mucha atención porque el recién posesionado fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le acaba de proponer al procurador Fernando Carrillo y al contralor Felipe Córdoba un acuerdo para que se inhabiliten temporalmente para ser elegidos a cargos populares y así evitar el inicio de campañas precoces. En el discurso de posesión ante expresidentes, exfiscales, magistrados y ministros, el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, propuso al contralor Felipe Córdoba y al procurador Fernando Carrillo que acompañen una iniciativa de inhabilidad temporal para presentarse a cargos de elección popular. Sin agendas dobles
y con compromiso patriótico. Por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el Fiscal General de la Nación, de impulsar la inhabilidad temporal que se requiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones. Las decisiones de la Fiscalía se tomarán con acatamiento a la Constitución y la ley. También expuso los 9 ejes de su gestión que van desde el fortalecimiento de la Fiscalía en las regiones hasta la lucha contra la corrupción y el esclarecimiento de los crímenes de líderes sociales. Y más de 14.000 comparendos por infracciones de tránsito se han registrado este año en Bogotá. Más de 7.000 de esas multas han sido por parquear en zonas prohibidas. Cada 5 minutos un conductor es sorprendido por esta infracción. Más de 14.000 comparendos de vehículos ya se han registrado este año en Bogotá. Por parquear en zonas prohibidas ya van 7.785 casos, por transitar por sitios restringidos 2.839 y por no respetar las señales de tránsito 2.255, lo que equivale a que cada 5 minutos una persona es multada por cometer estas infracciones y al día en promedio 288 personas. Hoy tenemos 1.300 parqueaderos públicos, 2.500 privados. No tenemos espacio suficiente para todos los carros. Pero ¿cuáles son las excusas de los conductores que más incurren en estas infracciones? A veces las situaciones lo obligan a uno a de pronto no respetar tanto las normas de tránsito. Porque tengo mi parqueadero acá al frente y me lo ocuparon. Entonces me tocó llamar al vigilante para que por favor, no estaba ni siquiera un metro. Porque estamos en una cita médica acá. No estoy prohibido, estoy esperando que salgan del hotel. El coronel de la Policía de Tránsito de Bogotá habló de los riesgos y las multas que esto genera. Esta es una de las principales causas del hurto a vehículos y motocicletas de la modalidad alada. Hablando de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente 438.000 pesos. Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy y Usaquén son las localidades más afectadas. Y fue desmantelado un cementerio de autopartes en el sur de Bogotá. La Policía Metropolitana encontró que más de 20 vehículos estaban desarmados en una bodega de una vivienda. En lo corrido del año van más de 300 carros robados. Esta fue la escena con la que se encontraron oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá al entrar al parqueadero de una supuesta vivienda en el barrio Tunjuelito, en el sur de Bogotá. Los uniformados iban en búsqueda de este vehículo negro que había sido reportado como robado, pero que a través de GPS se pudo localizar. Muchas autopartes, podríamos decir que había más de 20 vehículos desguazados. Ya los motores habían sido sacados, encontramos billares, encontramos asientos y otra serie de autopartes. En la bodega, llena de autopartes, no fue hallada ninguna persona. Sin embargo, por relatos de vecinos del sector se inició una investigación para identificar a quienes estarían detrás de este delito. Los actos urgentes los adelanta CTI, lógicamente Policía de Vigilancia y SIGIN estará adelantando una serie de investigaciones y acompañamientos con el fin de establecer otros lugares que puedan ser utilizados como desguazaderos. El comandante operativo de Seguridad Ciudadana aseguró además que se tienen identificadas nuevas zonas en donde se mueve este mercado negro. Toman esas autopartes, les generan un tratamiento de borrado, de lijado, nuevamente hacen el tratamiento de pintura y ponen esas autopartes a disposición de las personas que desafortunadamente, inocentemente, llegan a estos sectores buscando precios más bajos. En lo corrido del año 2020 ya se han registrado más de 300 robos de vehículos en Bogotá. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Una persona capturada en Medellín por el uso de explosivos en protestas universitarias. Ya regresamos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. En Medellín, encapuchados que participan en protestas estudiantiles estarían robando gasolina de las motos parqueadas en la universidad para fabricar bombas incendiarias. Una persona habría sido capturada. Yusi, buenas tardes. ¿Y ya se sabe quién es el capturado? Luisa, televidentes, buenas tardes. Este capturado fue en la Universidad de Antioquia, pero en este momento nos encontramos en el parqueadero del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, al sur de la ciudad, en donde se hace esta grave denuncia del robo de gasolina para fabricar bombas incendiarias.
Este es el momento en el que los manifestantes cubiertos con capuchas lanzan bombas incendiarias desde el interior del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín hacia la avenida Las Vegas, por donde transitaban peatones y decenas de vehículos, sin importar el riesgo al que eran expuestos al lanzarlas. Según directivas de la universidad, serían presuntos delincuentes expertos en manipulación de explosivos. De manera militar muy estratégicos, pues en el lanzamiento de Molotov, que elaboraron al interior de la universidad, lanzándole a la policía y a los civiles que pasaban por allí. Lo más preocupante es que entre ellos hay al parecer sindicalistas mayores de edad infiltrados y no serían estudiantes. El rector denuncia que además estarían robando gasolina de las motos parqueadas en la universidad para fabricar las bombas. Nuestro territorio está siendo invadido por unas personas que no son de ella, o si lo son, no la quieren. El alcalde de Medellín aseguró que continuará aplicando el protocolo con el SMAT si es necesario. El día de ayer entramos a varias de las universidades. En la Universidad de Antioquia encontramos explosivos. Hay una persona que fue detenida por estos hechos dentro de la universidad a altas horas de la noche con explosivos. El día de hoy se detectaron explosivos en la Universidad Nacional. Tras las evacuaciones masivas de estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la Nacional, hoy retornó la tranquilidad y se reanudaron las clases. Este capturado por ahora está en investigación y en proceso de judicialización para determinar si es un infiltrado o un estudiante. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1, CMI, feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Y después de 2 meses fue rescatada una mujer de 80 años que estaba secuestrada. La mujer fue liberada en Betulia, Santander, y las autoridades entregaron detalles de este operativo. Hasta aquí Noticentro 1, CMI. A continuación, no se pierda Con quién diablos me casé y a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.